Hoy nos corresponde meditar sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 33 al 37. Leamos. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: Luego tú eres rey. Respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuánto placer me da poder estar con ustedes predicando el cierre de este año litúrgico con la fiesta Jesucristo Rey del Universo. Es un placer acompañado de cierto temor por la responsabilidad que esto trae consigo. Hemos vivido un año de celebraciones en la que hemos ido conociendo a Jesucristo y pues disponiéndonos para un mejor seguimiento de Él. Precisamente la vida de Jesucristo se desglosa durante el año litúrgico y se cierra con lo que debe ser el culmen de la enseñanza evangélica, y es reconocer que Jesucristo es el Rey del universo, que sobre Él reposa el reinado de todo cuanto existe, que Él es el Señor. Si nosotros no llegamos a ese reconocimiento que se debe manifestar en nuestra vida, pues, queridos hermanos, no hemos vivido muy bien todas las celebraciones a las que hayamos asistido, no hemos escuchado en espíritu todas las enseñanzas que se nos han dado. Así es que vamos, queridos hermanos, a invocar al Espíritu Santo, porque en su fuerza, en su poder, es que podemos reconocer, como dice San Pablo, el señorío de Jesucristo el Señor. Vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven Señor, y realiza la misión para la que ha sido enviado a mí y a toda la Iglesia, para que reconozcamos a Jesucristo como Rey del universo, que lo asumamos como Rey de nuestra vida, como el Pastor Supremo, el que ha de conducirnos a las frescas aguas, a los verdes pastos. Ven Espíritu Santo, ven Señor, y haz que nosotros, postrados ante Jesucristo, ante su real majestad, podamos hacerle ofrenda de toda nuestra vida, podamos poner todos nuestros deseos y proyectos a sus pies, para que Él haga con ellos lo que Él quiera y se realicen sus proyectos, sus deseos en nosotros. Ven Espíritu Santo, te lo pedimos acompañado de tu hermosísima, de tu purísima esposa, la siempre Virgen María, quien siempre aboga por nosotros. Amén. Y hemos escuchado con la lectura del Evangelio que nos atañe hoy, queridos hermanos, cómo Pilato, un funcionario real, puesto por Roma, por el emperador, para gobernar a la Palestina, en Jerusalén,
pues le hace una pregunta a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesucristo, nuestro Señor, le contesta con unas preguntas a él. ¿Lo dices por tu cuenta? ¿O es que otros te lo han dicho? Es una manera, Jesucristo, nuestro Señor, como otras veces en el Evangelio, de tratar con cierta y delicada ironía algunas cosas que le dicen. Pero con la respuesta que le da, le está diciendo que sí. Le dice, mi reino no es de este mundo. Esa es la gran respuesta. Jesucristo es rey, pero no es rey de este mundo. Sí, viene bajo la fachada del descendiente de David, aquel sobre quien debe reposar el reino eterno prometido a la descendencia de David, como el ángel se lo dice a la Santísima Virgen María cuando ocurre la encarnación. Sí, viene bajo esa fachada, pero realmente su reinado depende de otra cosa, está en otra dimensión. Él es rey porque Él es Dios. Y el culmen de su revelación a nosotros es que le reconozcamos como Dios y así podamos entender que todo lo que nos ha dicho es absolutamente la verdad. Que en Él se nos ha dado a conocer lo que es la voluntad del Padre para con nosotros. O sea, las grandes interrogantes del hombre. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? ¿Qué hay detrás de la muerte? Todo se nos revela en Cristo y es el único que puede revelarlo, porque como Él decía, yo vengo de arriba. Lo que he oído el Padre, eso les digo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Jesucristo viene de lo alto. Él es Dios y ese es el fundamento real de su reinado. Pero claro, cuando ese Dios viene a nosotros como el pastor prometido al pueblo judío, Dios promete a través del profeta Ezequiel, cuestionando a los pastores, a las autoridades del pueblo que han permitido que se pierda en la idolatría, en el pecado, en la rebeldía contra Dios. Él les promete que los va a hacer a un lado y que va a venir Él mismo a buscar a su pueblo. Él va a venir a pastorear a su pueblo. Cuando Jesús, que es rey, viene en las funciones de pastor a salvar al pueblo, a enseñarlo y a guiarlo, viene anonadado. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, no tuvo a bien verdaderamente retener con avidez su condición de Dios, sino que se hizo siervo, como lo prometía Isaías. Entonces ese rey se presenta en condición de siervo. Yo he venido a servir, no a ser servido, dice Jesús. El que quiera ser primero entre ustedes, sea el último, no sean como los gobernantes de este mundo, que oprimen a su subordinado, sino que el que quiera ser el primero entre ustedes,
sea el servidor de todo. Y en ese rol viene Jesucristo, viene anonadado, viene en condición de siervo, por supuesto, pero a ese siervo viene con el poder de Dios. Un poder de Dios que le es dado realizar solo para cumplir la misión que lo trae. Y de allí que esos destellos de divinidad se manifiesten en las obras de poder que hace Jesucristo. La divinidad se manifiesta en Él cuando ordena a los elementos de la naturaleza y le obedecen. Cuando multiplica el pan y el vino, cuando transforma el agua en vino, y cuando multiplica el pan y los peces, se está manifestando su divinidad. Por supuesto que la máxima prueba de su divinidad, de la obra de poder exhibida por él más grandiosa y más convincente, pues está en la resurrección. Pero él vino anonadado. Por eso le dice él a Pilato: si mi reino fuese de este mundo, pues yo, como cualquier otro gobernante del mundo, empleo mi ejército para combatir a los que vienen a hacerme preso. Pero yo no soy de un rey de este mundo. Yo soy manso y humilde, y vino a enseñarnos eso, a ser mansos y humildes de corazón. De esta forma se manifiesta entre nosotros el reinado de Cristo, que es el imperio del amor. Y Jesús les dice: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Precisamente para dar testimonio de esta verdad, Jesús se despojó de los ropajes de divinidad para revestirse de siervo. Vamos a escuchar un canto que nos ayude a sumergirnos en esta maravillosa realidad y volvemos en un instante. Queridos hermanos, continuamos conversando un poco sobre la realeza, la condición de Rey del Universo de nuestro Señor Jesucristo, el significado de ese título. Bueno, queridos hermanos, precisamente por hacerse el último entre los hombres, aquel que vino a servirle, haciéndose pecado por los hombres, como decía, lo anunciaba Isaías, no tenía aspecto que pudiera agradar. Verdaderamente se hacía despreciable en su aspecto ante los hombres, hasta someterse a la cruz, dejarse verdaderamente maltratar a extremo, humillar a extremo, y todo por salvar a los que
le maltratábamos o le maltratamos precisamente, queridos hermanos. Por eso, dice San Pablo, por esa obediencia al Padre tan perfecta, tan extrema, Dios le da el nombre por sobre todo nombre. Kyrios, el Señor. Y dice San Pablo en su himno, para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra o en los abismos, y toda lengua proclame esa verdad. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo resucita, vence la muerte para dar la vida a todos, queridos hermanos, y resucitado entre los suyos, ya recibiendo del Padre la misma gloria que Él tuvo desde siempre junto a Él, como se lo pedía Él en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Glorifícame, Padre, con la gloria que tuve siempre contigo. ¿Verdad? Habiendo recibido esa gloria, queridos hermanos, y ya no solamente es el Verbo, sino el Verbo encarnado, Jesucristo. Esa humanidad, queridos hermanos, la humanidad, la nuestra, con la que Él se revistió y la que es propia de nosotros, con la que fuimos creados, se reviste de gloria al revestirse Él, queridos hermanos, con la gloria del Padre. Y Jesucristo le dice a los discípulos, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que les he dicho, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. O sea, yo, el glorioso Jesús, yo, el que está ante ustedes ya revestido de gloria, detentando todo poder en el cielo y en la tierra, yo que he sido constituido Señor, estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Asuman la tarea. ¿Cuál tarea, queridos hermanos? Precisamente la tarea de tratar de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, enseñándoselo a otros y tratando de reordenar el mundo que fue construido por el pecado, reordenándolo a la voluntad de Dios. Esa es nuestra tarea, y para eso contamos con el poder de Cristo. Pero para eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser los primeros en asumir el reinado de Cristo en nuestras vidas. Y tenemos que cuestionarnos en eso. Si Jesucristo es la verdad, no hay cosa en este mundo contraria a ella que pueda convencerme, a la que yo pueda adherirme, porque yo soy cristiano, yo creo en Cristo el Señor, Él es mi pastor, nada me falta, Él es mi maestro, Él es mi guía, Él es mi Dios. Entonces, la doctrina que predicara Cristo es mi verdad. Eso que la Iglesia guarda tan celosamente, iluminada por el Espíritu Santo, traduciéndola a todas las épocas y en todas las circunstancias. Eso, queridos hermanos, es mi verdad. No hay otra verdad. Mi verdad no es la verdad que predica el sociólogo, el psicólogo de moda, el filósofo de moda, el gurú de moda. No. Hay una única verdad, y esa la trajo el que venía de lo alto. El Verbo se hizo carne, dice San Juan, y habitó entre nosotros. Jesucristo es la luz que ha venido a iluminar las tinieblas, y
el que acepta la luz que trajo Jesucristo, el que acepta la verdad, es constituido hijo de Dios por su Espíritu Santo, queridos hermanos. Está destinado a reinar con Cristo, a participar de ese reinado de Cristo. Jesús le promete a los apóstoles que ellos se sentarán en 12 tronos para juzgar al mundo en su segunda venida. Pues mira, queridos hermanos, los tronos van a ser millones de millones de los cuantos crean en Cristo, queridos hermanos. Y en esa segunda venida de Cristo será cuando todo el mundo se convenza del reinado de Cristo. Todos lo creerán. Van a suceder cosas que yo no puedo decirles cuáles serán ni de qué tenor. Jesús lo manifiesta en el Evangelio en un lenguaje apocalíptico. En nuestro grupo de oración también utiliza el mismo estilo literario para hacerlo manifiesto. Es como que todo se va a estremecer en toda la creación y todos van a levantar sus ojos a Cristo, todos se van a dar cuenta de que verdaderamente Jesucristo es el Rey del universo, y todos habrán de postrarse ante Él, queridos hermanos, y yo lo creo, y yo lo espero. Y no solamente lo espero pasivamente, sino que trabajo para que eso se realice, y para que cuando ello se realice, Jesucristo verdaderamente venga a recibir a un pueblo numerosísimo que haya conseguido por la predicación de nosotros sus súbditos. Entonces nosotros estamos encargados de preparar la venida de Cristo para que muchos entren a su reino, para que muchos se salven y Él verdaderamente glorifique al Padre por la labor que hizo. ¿Cuándo vendrá Jesucristo? Miren, hermano, eso ni los ángeles del cielo lo saben, como se lo dijo Él a los apóstoles antes de ascender al cielo. Eso no lo sabemos, pero sabemos, queridos hermanos, que ha de venir. Y Él le preguntaba, le decía a los apóstoles a través de una pregunta: y cuando yo venga, ¿encontraré fe en la tierra? ¿De quién depende que Jesucristo cuando venga encuentre fe en la tierra? De la acción del Espíritu Santo, del Espíritu que ha sido derramado, pero que va a actuar a través, queridos hermanos, de discípulos de Cristo. Discípulos que la Iglesia concibe como discípulos misioneros, los discípulos que constituyan a la Iglesia como una Iglesia en salida, que salga a buscar al que no conoce a Cristo, a la oveja perdida, para que puedan ser conducidas al único redil que el pastor dispone para su rebaño. Que el Señor nos encuentre en vela, cumpliendo nuestra tarea, queridos hermanos, con talentos multiplicados a su satisfacción, queridos hermanos, y que podamos oír el día en que se manifieste el Rey con toda su gloria, con todo su esplendor, porque ya Jesucristo no va a venir como siervo, sino en gloria, en todo su esplendor, que nosotros podamos oír que nos dice: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que he constituido para ustedes desde la eternidad. Amén. Así sea.